Muy buenos días, mi nombre es Ana Victoria Rojas, yo trabajo con UICN, con la Oficina Global de Género. Y para mí es un placer poder estar hoy aquí con ustedes moderando este webinar titulado Indicadores de Género en el sector energético, en el cual hablaremos de su importancia, pero también la forma en la cual se está aplicando esos indicadores de género en el sector energético en América Latina. Quiero también darles una cordial bienvenida no solo a ustedes, nuestra audiencia, sino a nuestras 4 panelistas. Tenemos 4 expertos maravillosas que nos están haciendo el favor de compartir su conocimiento y experiencias hoy con nosotros. Y también quisiera agradecer a la cooperación estadounidense, USAID, por el apoyo financiero que dan a nuestra iniciativa, lo cual hace posible que hoy estemos con ustedes en este seminario virtual. Antes de arrancar con el webinar, quisiera recordarles algunas de las reglas mientras estamos acá compartiendo hoy. Lo primero es que para poder mantener una buena conectividad, ustedes pueden ver que los participantes están en modo de silencio. Esto no quiere decir que no pueden participar, todo lo contrario. Si ustedes ven la parte derecha de su pantalla, van a ver que hay un panel de control. En él podrán encontrar una función para enviar mensajes, una función de chat. Les pedimos que por favor envíen sus comentarios y preguntas utilizando ese medio. Mi compañera María Preble se estará encargando de recolectar sus comentarios y preguntas a través del webinar para poder hacérselas llegar a las panelistas en la sesión de preguntas. Por favor, cuando envíen sus preguntas, recuerden clarificar muy bien a quién quieren hacerle la pregunta, si es a todas o a alguna de las panelistas en específico. Y por favor, dennos un poquito de contexto para que sea más sencillo para ellas entender el tipo de pregunta que ustedes o información que ustedes están buscando. También si tienen preguntas acerca de información relacionada a lo que estemos hablando hoy, acerca de la iniciativa GECO, o si tienen problemas técnicos, por favor enviar un mensaje también vía el chat a mi compañera María Preble, quien hará todo lo posible por atenderlos y ayudarles. Y porque esto siempre nos lo preguntan, esta sesión de webinar está siendo grabada y nosotros la estaremos subiendo a la página de energía de la Oficina Global de Género en un par de horas luego de que terminemos la sesión. De igual forma, las presentaciones que ustedes van a ver hoy pueden ser accesadas, pues las vamos a poner en versión PDF en la misma página. Entonces, si no pueden estar con nosotros todo este tiempo o si quieren escuchar nuevamente las presentaciones, esto va a ser posible en un par de horas. Muy bien. Y entonces ahora me gustaría pues arrancar de una vez con un poquitito del contexto de lo que tenemos hoy presente y quiénes somos nosotros. GECO, que está transitando a un nuevo nombre, nos vamos a llamar Agent a partir de septiembre, es una iniciativa apoyada por la cooperación estadounidense, por USAID, en la cual la Oficina Global de Género de la UICN ha podido ahondar en temas relacionados a género y ambiente. Y particularmente en la iniciativa en la que nos trae hoy, que nos conjunta hoy, es el trabajo que hacemos bajo GECO Energía, que está diseñado para apoyar la transversalización de género, tanto en el sector energético como en la mitigación. Y esto pues lo hacemos de diferentes formas, incluido pues una red de expertos a nivel regional, hablamos en español, con diferentes grupos de trabajo en participación, indicadores, género y infraestructura, y se me va uno, LEDs y NAMAS, por supuesto, lo que tiene que ver con el componente climático. Y también en la creación de espacios para discusión como este, que son los webinars, y la identificación de estudios de caso. Hoy estamos acá porque el tema de indicadores de género en el sector energético realmente es muy poco tratado. Y es importante reflexionar un poco en su importancia, pues los indicadores nos ayudan a entender cuáles son los diferentes propósitos
tienen diferentes propósitos y nos ayudan a entender el tipo de impactos que nuestros proyectos pueden tener, ya sean estos consecuencias positivas o negativas, las cuales son diferenciadas entre mujeres y hombres, pero raramente eso es reconocido en el sector energético. Y entonces vemos que, por ejemplo, muchos de los indicadores o el indicador base que se utiliza es la medida a nivel de hogar y no necesariamente el uso de indicadores desagregados por sexo. De igual manera, las intervenciones energéticas van más allá de entender el impacto de tener un mejor acceso energético, pues puede extenderse la generación de empleos y a la creación de oportunidades laborales y el apoyo a emprendedurismo. Y nuevamente, entendiendo cuáles son estas opciones que poseen hombres y mujeres, no es posible a menos de que utilicemos una desagregación de la información que estamos recopilando. Entonces, hoy intentaremos ver cuáles son las razones o el por qué es necesario de incluir indicadores de género en nuestro trabajo. Vamos a tocar, aunque sea muy rápidamente, eso acerca de las dificultades de hacer esto en la implementación de los proyectos, qué tipo de intervenciones o actividades podemos desarrollar para poder tener indicadores de género en el sector energético y sobre todo vamos a aprender de experiencias regionales. Entonces, la agenda de hoy es esta introducción que ya termina y luego vamos a tener a Andrea Monge hablando de indicadores de género, su importancia y su aplicación en el sector energético, particularmente en proyectos. Luego pasaremos a una presentación doble, porque tenemos dos panelistas, Carla Cedaño y Ana Beristain, de la UNAM, que nos van a hablar de los resultados del proyecto, la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón, que nos van a hablar de los resultados del proyecto para la investigación de estadísticas e indicadores de género en el sector energético que ellas llevaron a cabo en México, subcontratadas por la CNE, la Secretaría Nacional de Energía. Y cerraremos con Ana Delia Córdoba de GIZ México, que nos va a hablar acerca del análisis de género y energía, una primera aproximación a la relación de hombres y mujeres con el uso eficiente de la energía. Una vez que hayamos escuchado a todos nuestros panelistas, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les insisto, por favor, háganos llegar sus preguntas para poder aprovechar este tiempo al máximo. Si están interesados en conocer más acerca de GECO, su transición ahora a Agent, el tipo de trabajo que vamos a estar continuando haciendo en el sector energético, o acerca del tipo de información que pueden encontrar en nuestra plataforma de género y energía renovable, por favor, visiten nuestra página web, la liga está acá, o escríbanos, ya sea a mi colega Jackie Siles o a mí personalmente. Ustedes pueden ver ahí nuestros correos. Entonces, sin más, quisiera darle la palabra a Andrea Monge. Andrea es especialista en género e infraestructura y ha trabajado como consultora internacional para organismos tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Banco Mundial. Específicamente, Andrea apoya la inclusión de actividades e indicadores de género en proyectos de energía, transporte, agua y saneamiento, así como el desarrollo de investigaciones y productos de conocimiento como guías y herramientas que apoyan la transversalización de los temas de género en los sectores de infraestructura. Andrea tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Desarrollo Internacional del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, en Francia, y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Andrea, veo que estás lista con tu presentación. Por favor, puedes arrancar cuando te sientas cómoda. Buenos días, gracias Ana y gracias a todo el equipo de GECO por la oportunidad de presentarles hoy este tema de indicadores de género, que es, como decía Ana, es un tema súper importante y poco discutido en el sector. Como Ana les decía, me voy a concentrar específicamente en proyectos porque es donde más experiencia tengo, pero creo que también se aplica mucho a políticas públicas, lo que voy a estar presentando. El objetivo de la presentación, como les decíamos, es hablarles sobre la importancia de los indicadores de género y cómo se pueden aplicar estos específicamente al sector energético. Antes de empezar a hablar directamente sobre los indicadores de género, quisiera, perdón que estoy teniendo unos problemas. Ahora sí, quisiera hacer una pequeña introducción sobre cuál es la relación entre la igualdad de género y el sector de energía.
En América Latina y el Caribe, más de 31 millones de personas aún no están conectadas a la red eléctrica y 85 millones de personas no tienen acceso a cocinas eficientes. Esto quiere decir que muchas personas que viven en zonas rurales o periurbanas o incluso en zonas urbanas todavía dependen mucho de la recolección de leña, de comprar velas o baterías, entre otros métodos de combustible. Pero debido a los roles tradicionales de género, donde las mujeres son las principales responsables de las actividades reproductivas, la pobreza energética suele afectar más y de forma más severa a mujeres que a los hombres. Para darles algunas ideas de cómo es que esto afecta más a las mujeres que a los hombres. Como decía, cuando no hay electricidad en el hogar, son las mujeres y las niñas las principales responsables de recolectar y acarrear leña o cualquier otra forma rudimentaria de energía al hogar. Y son además las principales gestoras del uso de la energía en el hogar. Para darles un ejemplo, un estudio en Nicaragua encontró que las mujeres pasan en promedio 39 minutos recolectando leña, esto al día, comparado con solo 8 minutos que los hombres le dedican a la misma tarea. Y este es tiempo que las mujeres no le pueden dedicar a otras actividades, como ser actividades generadoras de ingreso o ir a la escuela. Sin embargo, a pesar de que las mujeres juegan este rol principal en el hogar de gestionar la energía y recolectar la energía, todavía están ausentes de los procesos de toma de decisión ligados a los proyectos de energía o en general a las políticas de energía, y son los hombres quienes están tomando las decisiones. Para darles una idea, en América Latina solo 19% del total de los empleados del sector de electricidad y gas son mujeres. Incorporar en ese sentido y teniendo en consideración esta situación, incorporar acciones que busquen cerrar las brechas de género en el sector energético es fundamental para, uno, alcanzar el acceso universal a energía, dos, asegurar una mayor sostenibilidad de los proyectos y tres, promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Pero para que estas acciones de género tengan los resultados que esperamos, es recomendable incluir indicadores específicos de género que permitan diferentes cosas. Entre ellas están medir los impactos de las intervenciones que hacemos, es decir, los indicadores nos van a permitir ver si estamos alcanzando los objetivos o las metas que nos hemos planteado al inicio del proyecto. Voy a explicar más en detalle cómo funciona esto a medida que avance en mi presentación, pero normalmente cuando uno inicia un proyecto, cualquier proyecto, pero específicamente en este caso algún proyecto de energía, es necesario hacer una pequeña evaluación que nos permita definir cuáles son las problemáticas de género. Una vez que definamos esa problemática de género, tenemos que acompañarla de una actividad concreta o una intervención concreta de género, y los indicadores de género específicos a esa actividad nos van a permitir medir qué es lo que estamos alcanzando a través del proyecto. Al mismo tiempo, los indicadores de género nos van a permitir mejorar nuestras intervenciones, pues vamos a poder asegurar que estamos beneficiando a todos. Es decir, podremos saber si el proyecto está beneficiando solo a hombres, está beneficiando solo a mujeres, a jóvenes, a niños, y estos indicadores van a alimentar la información a través de su recolección y nos van a permitir, si es necesario, mejorar o hacer algunos cambios en la intervención que estamos haciendo, o una vez que cerramos el proyecto nos van a permitir informar si en otros proyectos deberíamos hacer algunos cambios a las intervenciones que estamos haciendo. Al mismo tiempo, estos indicadores nos van a permitir o evitar que las acciones de género se queden en el papel. Esto parece algo tonto, pero en realidad es algo muy importante, y en la experiencia que he tenido trabajando en el sector, es que el sector todavía es bastante neutro al tema de género. Es decir, que no le ha puesto mucho énfasis o perspectiva sobre cómo afecta el género o las problemáticas de género al proyecto y cómo incluirlas también puede ayudar a mejorar al proyecto. Entonces, si no tenemos indicadores de género, en cierta forma podemos tener todos los compromisos que queramos en términos de género y hacer muchas intervenciones, pero a la hora de la hora lo que no se mide no cuenta, ¿no? Y si no tenemos indicadores específicos que nos vayan contando la historia de qué es lo que está pasando en términos de género y cómo cerrar esas brechas de género, vamos a olvidarnos de la intervención y se va a quedar en el papel y no vamos a llegar
a los compromisos que teníamos. Al mismo tiempo, obtener esta información es súper útil porque nos ayuda a demostrar los beneficios de género. Por lo mismo que explicaba justo ahora de que el sector todavía no está, todavía no ha incluido la perspectiva de género de forma transversal o de forma más amplia. Muchas veces no tenemos suficientes datos o suficientes experiencias para demostrar que funcionen, que no funciona. Poco a poco, a medida que vayamos incluyendo más acciones de género en nuestros proyectos y sus indicadores, vamos a poder definir más claramente cuáles son las intervenciones que están funcionando y cuáles no, y cómo podemos realmente asegurar de que la energía esté llegando a donde tenga que llegar y beneficiando a la gente que tenga que beneficiar. Y finalmente, también los indicadores nos van a ayudar a traer más inversión al tema de género, por el mismo hecho de que el sector todavía no está muy familiarizado con esta problemática. Muchas veces obtener un compromiso por parte de, ya sea del ministerio o de alguna agencia ejecutora o alguna agencia internacional que esté dando donaciones o haciendo préstamos, no se quieren comprometer a atribuir un presupuesto específico a la actividad de género y a todo lo que significa incluir una actividad de género y medir esos indicadores de género. Y al tener datos y al seguir recolectando estos datos e indicadores, va a ser más fácil para nosotros justificar la necesidad de la intervención y justificar, hacer lo que decimos en inglés el business case, la explicación del business de por qué es útil incluir temas de género y cómo beneficia no solo a las mujeres, pero al proyecto en general y al sector. Específicamente creo que es importante hacer una explicación o una diferenciación en qué es un indicador desagregado por sexo y qué es un indicador de género. Los indicadores desagregados por sexo son normalmente indicadores que ya están siendo usados tradicionalmente por el sector, pero que simplemente se los desagrega por sexo, ¿no? O por hombre o mujer. Por ejemplo, los indicadores más tradicionales que se ven en proyectos de energía cuando están desagregados por sexo son el número de hogares con nuevas conexiones eléctricas según el sexo del dueño de la cuenta, ya sea una mujer, muchas veces que es una jefa de hogar, o si es el hombre el jefe de hogar. O, por ejemplo, el número de personas contratadas para el mantenimiento de los paneles solares por sexo. Este tipo de indicadores permite informarnos quiénes son los que se están beneficiando de las intervenciones o quiénes están participando de estas intervenciones, pero no nos permite medir el impacto de estas intervenciones sobre los hombres y las mujeres. Es de ahí de donde nace la idea de tener indicadores específicos de género. Estos indicadores específicos de género, como mencionaba anteriormente, son indicadores que miden los resultados o que buscan medir los resultados de acciones de género diseñadas específicamente para cerrar las brechas que existen entre hombres y mujeres. Y estas intervenciones y sus indicadores van a ser definidos según la problemática de género que se haya encontrado en el proyecto. En otras palabras, estos indicadores nos permiten capturar la calidad de la intervención y quiénes son los beneficiarios. La pregunta ahora es qué tipo de indicadores queremos incluir, ¿no? Yo tengo una lista que no es exhaustiva de ejemplos, pero quise ordenarlas un poco por temas para darles una idea de que un indicador de género y una intervención de género puede ser muy amplia. No se limita a una actividad específica y esta va a depender mucho del proyecto en sí, de la zona de intervención, del tipo de proyecto que estamos haciendo. Es muy distinto tener indicadores para un proyecto de eficiencia energética que para un proyecto de distribución o para un proyecto de construcción de una infraestructura grande como ser una planta de energía eléctrica. No me voy a detener en todos los ejemplos, pero quisiera, por ejemplo, explicar que existen indicadores que nos permiten medir el empoderamiento de las mujeres o la agencia, como es más comúnmente dicho ahora, lo que es la agencia de las mujeres. Para darles un ejemplo, por ejemplo, lo que queremos ver es si queremos que hayan más mujeres participando en las consultas públicas. ¿Por qué es importante esto? Las consultas nos permiten entender cuáles son las necesidades, las perspectivas y el conocimiento que tiene la población de la comunidad que vaya a ser beneficiaria en relación al tema de energía. Muchas veces estas consultas públicas se realizan en horarios y días en que las mujeres no pueden participar o simplemente por los roles tradicionales que se les atribuyen a las mujeres no participan en estas consultas públicas, entonces su voz y sus votos no son contados.
tener actividades específicas que busquen que las consultas públicas estén adaptados a los horarios de todos en la comunidad, incluyendo a las mujeres, nos va a permitir obtener esa información y poder diseñar proyectos que sean más adaptados a las necesidades de absolutamente toda la población, ¿no? Entonces, un indicador que se puede poner dentro de un proyecto, un indicador de producto, en este caso sería el número de mujeres que participan activamente en las consultas. Y el resultado que esperamos de este tipo de indicadores o este tipo de actividades es que las mujeres participen activamente y que cierto porcentaje de sus recomendaciones o de sus comentarios hechos hayan sido incluidas en el diseño del proyecto y se vayan implementando a medida que se ejecute el proyecto. Un tema que cada vez es más nuevo en el sector es la incorporación de mujeres en el empleo del sector mismo. Como les decía, a nivel regional, menos del 19% de las mujeres trabajan en el sector de electricidad y gas. No existen datos generales del sector de energía como tal, pero sí de las personas que trabajan en el sector eléctrico y de gas. Y es por eso que cada vez van a haber más indicadores y cada vez se está promoviendo más a que haya más mujeres trabajando en el sector. Y esto es porque sabemos que las mujeres traen una perspectiva distinta al sector y que pueden representar de mejor forma a otras mujeres. Esto no es totalmente natural, obviamente implica conocimiento por parte de los especialistas del sector de las problemáticas de género, tanto para hombres y mujeres, pero traer una perspectiva femenina al sector también puede ayudar a implementar mejores acciones de género e incluir más indicadores que beneficien tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, algo que se está haciendo mucho en los organismos internacionales, en el Banco Mundial y en el BID, es promover que haya más capacitaciones técnicas a mujeres. Técnicas puede ser construcción de paneles solares, mantenimiento de estos, mujeres que trabajan en el desarrollo de proyectos o incluso algo tan sencillo como mujeres que trabajan en la construcción en sí y en el tendido de líneas eléctricas, ¿no? Y el objetivo es ir incrementando poco a poco el porcentaje de mujeres que van trabajando en el sector y un poco como un impacto ya lejano es que esta participación femenina se ve reflejado en cómo están siendo diseñados los proyectos y cómo están siendo implementados. No voy a entrar en los detalles de los otros sectores, de los otros tipos de temas que se pueden incluir en el sector, pero sí me gustaría resaltar que el empoderamiento económico también es algo importante que se tiene que ver dentro del sector de energía. Sé que en algunos proyectos que he visto, muchas veces llevar la energía eléctrica a proyectos a zonas rurales tiene un costo muy alto y el consumo de energía no es tan alto. Entonces, tratar de capacitar a la gente en temas de uso productivo de energía y tratar de promover que las mujeres también hagan uso productivo de la energía beneficia a los proyectos en sí y en cierta forma mejora que haya mayor rendimiento en la inversión que se ha hecho, ¿no? Pero también otros indicadores como ser indicadores relacionados a salud, a seguridad, a pertenencia de tierras, a beneficiarios, son indicadores que son claves para medir cómo se están cerrando estas brechas de género y que afectan directamente a las mujeres y a los niños en los proyectos de energía. Ahora, para entrar un poco más en detalle de cómo definir y cómo monitorear los indicadores, es decir, cómo vamos a elegir qué indicador usar y qué es más apropiado para nuestro proyecto. Una etapa clave, y acá lo digo por experiencia propia, pero también en conversaciones con gente que trabaja en el sector con especialistas de género, es hacer un análisis de género. Ese es el paso 1 o el paso 0 incluso diría, que se tiene que realizar para definir cualquier actividad y cualquier indicador de género. Esto normalmente debería hacerse desde que se concibe el proyecto, es decir, incluso antes de diseñarlo, y un análisis de género representa ir normalmente a las comunidades, recolectar datos secundarios que nos permitan entender cuáles son las brechas. Para darles una idea, en un proyecto de Bolivia de electrificación rural, nos dimos cuenta, como mencionaba antes, que las mujeres no estaban haciendo uso productivo de la energía eléctrica. Y esto tiene consecuencias tanto en el proyecto, porque reduce la cantidad de personas consumiendo energía, pero también en las mujeres, porque conectarlas al sistema y darles acceso a energía eléctrica va a permitirles que, por un lado, tengan más tiempo para hacer otras actividades en lugar de
de recoger leña o de tener que cocinar con cocinas poco eficientes, la energía eléctrica va a permitirles mejorar su situación. Y también les da tiempo para, si lo desean hacer, trabajar o buscar trabajos. Y el acceso a esta energía eléctrica les puede dar opciones de trabajos. Sin querer dar ejemplos de actividades que ya son tradicionalmente femeninas, pero por ejemplo, muchas mujeres en zonas rurales producen quesos o producen cierto tipo de comidas locales, que muchas veces no las pueden producir en gran cantidad porque no tienen un refrigerador o porque no tienen una cocina eficiente. Y capacitar a las mujeres en ese tipo de actividades puede permitir que ellas vean opciones sobre cómo hacer uso de la energía, ¿no? Y es a través de estos análisis que nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son las necesidades específicas del proyecto y de la población que vaya a ser beneficiario. Para esto es recomendable que tengan especialistas, ya sean sociales o de género, que les hagan estos análisis y diagnósticos de género que vayan a informar al proyecto. Asimismo, y esto lo puede hacer cualquier persona, no es necesariamente un especialista de género que lo tiene que hacer, lo debería hacer cualquier persona que está preparando un proyecto, es recolectar datos cuantitativos y cualitativos desarrollados por sexo. Es muy común que nos lleguen datos donde nos dicen tanto número de hogares está conectado, pero no tenemos idea quién es la persona que se está conectando, si es una mujer jefa de hogar o si es un hombre. Y esto hace una gran diferencia porque por conocimientos y por datos que tenemos sabemos que generalmente las mujeres jefas de hogar suelen estar en hogares más pobres y no pueden cubrir los gastos de conectarse al hogar. Entonces, tener esa información y esos datos desagregados por sexo nos permiten desarrollar intervenciones y acciones que nos ayuden a cerrar esas brechas. Como mencionaba, las consultas públicas también son súper importantes. Es ahí donde uno empieza a definir el proyecto y donde los beneficiarios también empiezan a comprar el proyecto y empiezan a apropiarse del proyecto. Y si uno no incluye a las mujeres en estas actividades, lo más probable es que no vayan a hacer uso de la energía eléctrica. Les voy a dar un ejemplo que no es específico en el sector eléctrico, pero en el sector de agua nos ha pasado que muchas veces las mujeres no participan y una de las condiciones para darles conexión a agua es que tengan que construir un baño ecológico más eficiente. Pero muchas veces resulta que el baño ecológico no va con la cultura de la población y aceptan construirlo porque es una condición para tener acceso a agua, pero nunca lo usan. Lo que no queremos es que haya una conexión eléctrica a un hogar donde se conecta solamente a una bomba de agua porque es el granjero, el hombre de la casa que necesita esa conexión, pero no se está conectando al hogar y no está beneficiando a las mujeres. Las consultas Andrea, públicas, ¿sí? perdona, necesito pedirte que vayas cerrando porque tengo que seguir para las otras participaciones. Sí, no te preocupes, ya Sí, cierro. gracias, perdona. La recolección de datos, las encuestas de línea de base de seguimiento nos van a permitir definir estos indicadores. Por ejemplo, si ustedes tienen un indicador que deciden, el que decía, ¿no? Capacitar a un número de mujeres, lo primero es conseguir qué es lo que está ocurriendo. Ya hay mujeres capacitadas en esto, esta es nuestra línea de base. Y la meta, el indicador que vayamos a definir va a ser definido según esa información de línea de base. Y un punto final que es menos utilizado todavía en la región, se está haciendo un poco más en África y en Asia, es evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto son muy costosas, pero nos permiten definitivamente decir si esta intervención de género, esta intervención con acciones de género está realmente ayudándonos a cerrar las brechas de género o no. Y nos permiten recolectar indicadores y datos sumamente importantes. Y ya para concluir, solo para cerrar, quiero retomar algunos puntos. Los indicadores de género nos permiten asegurar que las intervenciones de energía están teniendo impactos positivos tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, para que estos indicadores funcionen es necesario acompañarlos de análisis y acciones concretas de género que respondan a las problemáticas encontradas específicamente en la zona. Trabajar dichas problemáticas desde el inicio del proyecto y promover una colaboración multisectorial, es decir, con especialistas de energía, pero también especialistas sociales y de género, es clave para el suceso de las intervenciones y sus respectivos indicadores. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y en realidad te agradezco montones porque nos estás dando una excelente plataforma para ahora poder ir ahondando un poco más en
en los casos específicos que tenemos de México. Para nuestros participantes, quiero recordarles que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios a la presentación de Andrea ahora o a las que continúan. La siguiente presentación es a dos voces. Como les comentaba, tenemos a Ana Gisela Beristain, quien es maestra en Economía, en el área de Economía de los Recursos Naturales y del Desarrollo Sustentable por la Facultad de Economía de la UNAM, y licenciada en Economía por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, en Veracruz. Actualmente lidera el Departamento de Formación y Capacitación del Programa Universitario Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, así como el eje de consumo responsable dentro de la Estrategia de Sustentabilidad de la UNAM Ecopuma. Desde el 2009 coordina el Diplomado de la Dimensión Ambiental en el Diseño y Ejecución de Políticas Públicas y el Seminario Género y Cambio Climático hacia la construcción de una agenda para la investigación, el diseño de políticas públicas y la acción social. Ha sido coautora de 2 libros, La Dimensión Ambiental en los albores del siglo XXI, Miradas desde la diversidad, y Siguiendo la huella, dimensionando el impacto de las actividades humanas. Colección Nuestra Huella en el Planeta, tomo 4. Y es coordinadora de uno más, Cambio Climático, Mirada de Género, publicado en el año 2015. También tenemos a Carla Graciela Sedano, quien es doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas con especialidad en materiales por el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Carla es además ingeniera en sistemas electrónicos y maestra en ciencias computacionales con especialidad en sistemas asistidos por computadora por el Tecnológico de Monterrey. Carla labora en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, donde ocupa el cargo de secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación, así como es responsable administrativa del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar. Sus líneas de investigación son indicadores para la sustentabilidad, gestión de innovación y conocimiento y sociofísica, cienciometría y análisis de tendencias. Carla es presidenta y miembro fundador de la Asociación Morelense de Tecnólogos, Innovadores y Vinculadores. Ana, Carla, estamos muy interesados en conocer más acerca de este proyecto que ustedes han hecho con y para la CENER, y yo sé que ustedes trabajan muchísimo juntas y estoy segura que va a ser una excelente presentación como dije antes, a 2 voces. Por favor, Ana, creo que empezás vos, ¿no? Sí. Hola, muchas gracias, Ana, por esta invitación a participar en el webinar. Nos da muchísimo gusto. Lo que queremos hacer ahora entre Carla y yo es platicarles brevemente, nos han pedido que nos tomemos solo 10 minutos para compartirles los principales resultados de este proyecto que desarrollamos para la Secretaría de Energía de México, la CENER, justo con esta intención de poder ir viendo qué informaciones sobre energía, si hay algún cruce sobre eso y qué indicadores se podrían construir. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Ay, no me deja. Ya. Bueno, el objetivo del proyecto fue contar con estadísticas e indicadores que permitieran conocer, visibilizar y medir la situación de las mujeres en los hogares como usuarias de los bienes y servicios energéticos en México. La construcción de indicadores, como ya nos introdujo Andrea Monge, bueno, es un problema complejo que requiere trabajo multidisciplinario y requiere entonces justo de la comprensión de los diferentes roles que tienen hombres y mujeres en lo urbano y en lo rural. Esto permitirá medir el acceso y uso diferenciado de la energía, poder ver la disponibilidad del recurso energético por sexo, que es esta primera aproximación que ya platicaba Andrea, pero además analizar cómo eso repercute en el uso del tiempo y la participación en las labores del hogar, si lo miramos diferenciadamente, ¿no? Entonces, el proyecto tuvo 2 etapas. La primera fue tener un inventario de todas las estadísticas y datos disponibles, no solo en fuentes nacionales como el INEGI, sino en organismos internacionales que también documentan en México estos indicadores y estadísticas, y a partir de eso, bueno, proponer qué indicadores podríamos tener para medir el impacto diferenciado en los hogares. La metodología que seguimos fue primero hacer una revisión de la literatura mundial especializada en torno a los temas de género y energía para saber qué hay, y se hizo a través de una cienciometría, que ahora Carla les platicará los resultados, y después, bueno, hicimos una búsqueda de recopilación de estadísticas que generan las
instituciones, como ya les decía, nacionales e internacionales, y aterrizando sobre todo en los datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística de México. La cienciometría, básicamente, como bien comentaba Ana, se centra en hacer estadísticas sobre artículos científicos en bases de datos reconocidas. Lo hicimos en Web of Science, que tiene una compilación más importante en el mundo sobre temas científicos. Y abrimos todo el estudio hacia todas las áreas de la ciencia y vimos que había pocas publicaciones. Empiezan en 1990 y están normalmente relacionadas con el impacto de los temas energéticos en salud. Solamente 223 artículos en todo el mundo formales que hablan sobre el tema de género con energía. Estados Unidos es el que más ha aportado al conocimiento, 25% son sobre ellos, y India y China tienen 15% de los dos. Desafortunadamente, Latinoamérica no ha participado mucho. Quiero resaltar, y eso es lo que van a ver en la siguiente diapositiva, que lo que buscamos son artículos con autores, por lo menos un autor viviendo en uno de los países que comentamos. Entonces, los autores latinoamericanos no hemos sido efectivos, vamos a decir así, en salir al mundo como investigadores en género y energía, y creo que tenemos que trabajar en eso. Vemos ahí la tendencia que es muy alentadora. Al principio de los 90, por ahí del inicio del siglo, veíamos que hay poca información, poco interés en género y energía, y este aumenta de manera importante con los años. Entonces, vemos que hay una tendencia interesante, y las palabras clave que los autores ponen en sus artículos son, obviamente, género, actitudes y países en desarrollo. Entonces, hay un centro en países en desarrollo y en las actitudes hacia la energía en esos artículos. Además, hicimos, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, un análisis con minería de textos. Minería de textos es un algoritmo que hemos desarrollado aquí en el instituto, es parte de la línea de investigación que llevamos, y que hace un estudio sin inteligencia artificial, es solamente entropía de la información lo que hacemos, no le ponemos nada a los artículos, jalamos información, y las palabras más relevantes, las que no solo aparecen más, sino aparecen con más intención, son las que ven allí, que son mujer, rural, como bien decíamos en presentaciones anteriores, hay un gran interés sobre los comportamientos en lugares rurales, hay temas del idioma para poder comunicar temas energéticos, el tema de emociones, si se fijan, comportamiento, ya, la comunicación, está habiendo una, nos dice esto, que hay un interés en entender cómo es el proceso de comunicación y de comportamiento hacia la energía cuando hablamos de género. Y esto lo que hablan es que siguen enfatizando aspectos energéticos en el ámbito rural y muy centrados en los ejemplos clásicos que tienen también que ver con un tema socioeconómico, no necesariamente de género, y eso es algo que nos preocupó, y de ahí que lo que hicimos en el siguiente diapositiva verán, que encontramos un artículo, gracias a esta minería, que no estaba centrado en lo rural, ni en esa difícil intersección socioeconómica de género, que es cuando hablamos del tema de la madera y el área socioeconómica rural. Vimos este artículo que lo que hace es estudia el comportamiento o estudia el consumo y el acceso energético, pero en hogares en países desarrollados. Ahí están los países Suecia, Noruega, Alemania y Grecia, y lo que hace es va a hogares unipersonales. Cuando es un jefe de familia, entonces desarrolla por sexo muy fácilmente y pregunta decisiones de gasto en el hogar en general. Entonces, permite marcar diferencias de comportamiento según sexo. Y creemos que eso nos puede dar pistas muy interesantes. Tan es así que hay estudios semejantes que se van estando haciendo ya en Corea. Aquí podemos ver que además este análisis, ese artículo lo que estudia es cómo hay consumo directo de energía, aprendemos la luz, e indirecto, y se basa en eso. Realmente lo que busca es reconocer patrones de consumo de hombres y de mujeres, donde los jefes del hogar son ellos y toman decisiones en las que los hijos pues las siguen, porque al final los papás unipersonales, los que somos padres de familia únicos, tomamos la decisión. Entonces podemos hacer cruces muy interesantes, y esto es el artículo, con edad, educación, generación, por ejemplo, más que la edad, la generación, no verlo como cuántos años tienes, sino de qué generación eres. Habla mucho del comportamiento, ¿no? Y de ahí es que podemos extraer información. ¿Qué información podemos ver en la siguiente diapositiva? Pues claramente que hay hallazgos interesantes. Los hombres, en general, en todos los países, siguen siendo quienes consumen más energía. Sin embargo, no hay que tomar conclusiones aceleradas, hay que entender un poco más sobre el comportamiento. La brecha de género en uso de energía disminuye en los países más ricos. Y esto habla un poco de este empoderamiento que los países más ricos, pero que también han tenido acceso a un empoderamiento en que las mujeres aportan más, todo, digamos, estamos empoderando a las mujeres en ciertos países, podemos ver que es más parejo el consumo energético. Entonces, creemos que son hallazgos interesantes y nos gustaría ver acá.
Gracias, perdón, Carla, me pasé. Bueno, y después de esto, entonces, realizamos el inventario de datos, que era uno de los alcances del proyecto, como les había contado, con las estadísticas disponibles en México con el INEGI y en las agencias que ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Banco Mundial, Agencia Internacional de Energía, CEPAL, OLADE, OCDE, PNUD, ¿no? Y bueno, hicimos todo un inventario de estos datos. Aquí les presento solo un cuadro síntesis. Dividimos la información que encontramos en si era información de producción, de acceso o de uso de energía, si era solo información que tenía que ver con estadísticas de género, si era información sobre datos demográficos o económicos, ¿no? Lo que encontramos es que en ninguna de estas fuentes hay cruces entre género y energía, sino que había que construirlos. Entonces, bueno, parte de lo que ya decía Carla es que el acceso energético más bien entonces tuvo que ver con condiciones geográficas y socioeconómicas, que eso fue lo que normó la política de cobertura de la Comisión de Electricidad en México, y que, bueno, una parte del estudio sí era analizar entonces las características socioeconómicas de las y los jefes de familia, para que sí tienen y que no tienen energía eléctrica, bueno, pues para entender las causas subyacentes que atendían a estas diferencias. Y bueno, la falta de energía se suele ubicar en zonas alejadas o marginadas, y entonces entender la composición por sexo de estos asentamientos y entender estas causas como el abandono del campo, la migración, entre otros factores, pues también te da información que es importante para el diseño de política pública para atender estas inequidades en el acceso a la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo la disponibilidad de energía además impacta en las actividades que se desarrollan en los hogares según el jefe de familia y según el tiempo que se invierte en atender estas necesidades de la energía, no solo para el hogar, sino también para cocinar dentro del hogar, pues es indispensable, ¿no? Todo esto además lo alineamos hacia los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS. Como ustedes sabrán, el objetivo 5 tiene que ver con la igualdad de género, el objetivo 7 con garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sustentable, y entonces, bueno, nosotros analizamos la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable en Naciones Unidas. Es un reporte donde se proponen indicadores para dar seguimiento a estos objetivos y vimos dónde podríamos alinear para encontrar estos cruces de género y energía en estos objetivos y cuáles se podrían aplicar en México, ¿no? Aquí hay algún ejemplo. Lo que encontramos es que, bueno, los de género no están pensando en un cruce con temas de energía, y los de energía no están diferenciando de entrada por sexo para ver diferencias. Entonces, bueno, pues cómo podríamos agregar estas variables en ambos objetivos, en los indicadores que se proponen, ¿no? Y ahora les platicaremos de las 2 propuestas de indicadores que hicimos para el proyecto. Así es. Muy rápidamente, una de las propuestas tiene que ver con construir indicadores nuevos, pensando en el comportamiento, y otro, ver qué podemos hacer con los indicadores que ya tenemos. Entonces, podemos ver en la siguiente diapositiva que los nuevos indicadores que esperamos proponer tienen que ver justo con estos estudios. ¿Cómo podemos aplicar encuestas en hogares unipersonales para poder desagregar por sexo sobre actividades como las que están? Y proponíamos sacarlo de la fuente de gasto. Ya nos estamos enterando que la encuesta en gasto no se va a seguir aplicando, pero esta hay otra encuesta, la NGHI, que se va a aplicar o que se está aplicando en 2016 y nos podría dar esta información. Las actividades a considerar las de NAI, los indicadores que van a contabilizar. ¿Cuánto se gasta por actividad? ¿Cuál es la intensidad energética de la actividad? ¿Cuál es la información económica de sus bienes y servicios? Esto que nos va a dar más precios de energía, podemos cuantificar con mucha claridad hábitos de consumo diferenciados, desde actividades directas como salir en coche, que es un consumo de gasolina, hasta qué como y dónde como, que podemos calcular qué energía se invierte en el tipo de alimentación rápida, casera, que se lleva en los hogares. Y podemos ver que esta propuesta en la siguiente diapositiva es todo un estudio en el que vemos la colaboración de distintos grupos. Ahí está el diagrama de flujo, y en la siguiente diapositiva la intención es esta: poder diseñar un cuestionario económico que esté basado estaban en gasto, ahora están en energía, y hacer mucho trabajo de campo para recolectar datos sobre los valores energéticos asociados a cada actividad. Esto es un trabajo intenso que se tiene que desarrollar para poder ser comparables a otros países. Y finalmente, obtener factores de relación entre costos económicos y valores energéticos. Insisto, es muy interesante que se haga país por país, porque no es lo mismo lo que se consume en México para hacer una actividad de recreación que en Suecia, o que en Argentina, o que en Perú. Tenemos que hacer esto por cada país. Y esto va a permitir diseñar políticas públicas y programas que se basen en evaluación de hábitos de consumo. Entonces, la siguiente parte de la siguiente diapositiva es la otra propuesta.
Sí, y como les decía, la otra propuesta fue, esto, lo que Carla les platicó es todo lo que podríamos hacer para tener esta medición energética diferenciada, este consumo energético, y la otra que nos pidió la CNR es, bueno, con lo que ya tenemos de estadísticas disponibles, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, propusimos algunos indicadores, algunos cruces muy sencillos, tomando en cuenta el censo de población, la encuesta nacional de los hogares y la del uso del tiempo, y propusimos un grupo de 17 indicadores, donde de entrada hay que diferenciar por el sexo del jefe de familia en los hogares y medir y hacer cruces con la disponibilidad eléctrica, la tasa de alfabetización, los electrodomésticos, la tenencia automotor y, bueno, los ejemplos que ustedes ven aquí. Y, bueno, los indicadores propuestos, lo que sí es que aún se limitan al ámbito de los hogares, fue un proyecto muy corto y lo aterrizamos en esta parte. Depende que tengamos acceso a microdatos del INEGI para hacer estos cruces necesarios para tener esta primer mirada de qué está pasando en los hogares, si empezamos a diferenciar en el sexo y en el acceso y el uso de la energía. Y, bueno, hay falta obtener información del engasto, que, como decía Carla, ahora tendrá que ser del ENIG, de la Encuesta Nacional de Ingresos de los Hogares. Y, bueno, queda pendiente todavía la parte de transporte y movilidad, la tasa de participación laboral de mujeres en el sector, la proporción de hombres y mujeres en la toma de decisiones, que son otros aspectos indispensables para también tener mirada de género en el sector energético. Y, bueno, la situación energética con perspectiva de género permite contar con más información para la toma de decisiones y construir alternativas energéticas que reduzcan las brechas, ¿no? Carla. Interesante desde el punto de vista de investigación es que encontramos grupos que trabajan muy serio el tema en Reino Unido. Por un lado es epidemiología energética, que si se imaginan es aplicar herramientas de la epidemiología tradicional, pero en temas energéticos. Y nos va a permitir establecer relaciones causales que son más efectivas para una intervención, para poder utilizar políticas energéticas para empoderar socialmente a grupos con capacidades distintas. Y luego tenemos justicia energética. Ya no centrarnos en el tema económico, sino pensar en que más que pobreza energética, tenemos que darle un acceso equitativo a la energía. Y eso nos alinea exactamente con el objetivo 7 de los ODS. Y, bueno, finalmente, incentivar políticas donde las mujeres participen de manera activa en la creación de las políticas energéticas es importante, es indispensable, y también generar posibilidades de empleo a las mujeres en el sector, como Andrea también ya lo había apuntado en la primera presentación. Y, bueno, pues los indicadores por sector, desagregados por sexo, rango de edad, nivel socioeconómico, permiten detectar áreas en las cuales hay que establecer programas de política pública que contribuyan a la equidad mediante un acceso y un consumo de energía sustentable y de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana y Carla. La verdad es que ha sido un placer escucharlas y es muy interesante el trabajo de investigación que han hecho, pero sobre todo la forma en cómo están proponiendo que se lleve adelante. Y me parece que también es una muy buena introducción al trabajo que hizo GIZ en México, porque ellos, y Anadelia nos va a contar un poco más, se dieron a la tarea de investigar un poco más el consumo a nivel de hogar, sobre todo en temas de eficiencia energética. Y ya que hablamos de ella, pues Anadelia Córdoba es economista agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo y especialista en economía ambiental por la UNAM. Cuenta con 8 años de experiencia en el campo de la cooperación internacional, desarrollando actividades enfocadas en eficiencia energética y energías renovables. Desde el año 2010 colabora con el Programa de Energía Sustentable de México, implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ, en coordinación con la Secretaría de Energía. Actualmente, Ana lidera el componente de eficiencia energética de este programa, teniendo a su cargo un amplio portafolio de actividades, incluyendo la campaña de ahorro y uso eficiente de energía para la población mexicana con enfoque de género y los proyectos de asesoría técnica y transferencia de conocimiento para la implementación de buenas prácticas de eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía a través de redes de aprendizaje entre México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Y Develop con 3 P's, Substitution of Generation Systems. Entonces son sistemas de microgeneración. En breve, Ana iniciará el asesoramiento técnico para la elaboración de instrumentos de políticas de eficiencia energética para el sector industrial mexicano, el cual tendrá un fuerte componente de transversalización de género en ellos. Anadelia, estamos muy gustosas y deseosas de escuchar tu presentación. Adelante.
Sí, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias también por la invitación a participar en este panel. Mil disculpas que tengo una voz un poco sexy el día de hoy, pero estoy un poco enferma de la garganta. Espero que me escuchen y me entiendan bien. Me parece muy interesante lo que hemos escuchado a lo largo de la mañana, ya que en un primer momento Andrea nos explica la importancia de los indicadores e incluso también la importancia de contar con análisis de género. Y después este estudio que han hecho en la UNAM que demuestra que hace falta mucho por hacer para generar estos indicadores. Pues ahora me permito contarles brevemente lo que hicimos a través de un proyecto con el Grupo Salinas, que nos llevó justamente a identificar la necesidad de hacer un análisis de género, plantear indicadores y sobre todo presentarles los hallazgos que encontramos que fueron bastante interesantes y sorpresivos a comparación de lo que sucedió en la Unión Europea, según nos contaban anteriormente. Entonces, mi presentación va a estar dividida en estas tres partes que pueden ver en la pantalla y iniciaría primeramente contándoles de qué se trató este proyecto. Este proyecto fue una iniciativa para lanzar una campaña de ahorro de energía con enfoque de género. Esto, como les mencionaba, lo hicimos a través de un instrumento de la cooperación alemana que se llama cooperación público-privada, donde una institución privada y una pública, en este caso la GIZ, financian alguna acción que vaya enfocada al mejoramiento de la sociedad, del medio ambiente y que cumpla también con los ODS. Entonces, pues aquí con Grupo Salinas se nos ocurrió lanzar este programa de sensibilización y capacitación. Queríamos complementar esfuerzos para sensibilizar a la población de bajos recursos y nivel socioeconómico medio. Esto es bien importante. Nosotros nos enfocamos específicamente a esta población porque son los clientes de Grupo Salinas los que participan en las tiendas Electra, pero por ahí teníamos un feeling, ¿no?, de que a estas personas no les llegaba adecuadamente la información y que podría ser muy beneficioso para ellos el poder ahorrar energía, porque esto se traduce finalmente en ahorros económicos. ¿Cómo queríamos hacer esto? A través de la difusión de buenas prácticas, en el uso de electrodomésticos ahorradores, eficientes, concientización y capacitación, y también lanzando una campaña de medios. ¿Qué fue el enfoque metodológico que utilizamos aquí? Pues la transversalización de todas las actividades con enfoque de género y lanzamos, podríamos decir que el primer análisis de género y energía en el país, si no es que en toda la región de América Latina, enfocado a la relación de hombres y mujeres con el consumo de energía. Pueden ver en la pantalla que mostramos el alcance del proyecto. Como les decía, intentábamos llegar a los clientes de Grupo Salinas, alrededor de 1.200 tiendas Electras, y lo que implicaría alcanzar a 45 millones de personas, ¿no?, que son la base de la pirámide socioeconómica del país. Por ahí ven unos muñequitos que tienen nuestro eslogan, ¿no?, el que usamos para toda la campaña, y que cada hombre, cada mujer podemos hacer la diferencia. Ahorremos la energía. Y en las burbujitas podemos ver que este proyecto estuvo anclado en 30 personas fuimos las que estuvimos trabajando activamente, principalmente mujeres, ¿no? Y finalmente alcanzamos alrededor de 13 millones de personas, de las cuales el 51% fueron mujeres. En la pantalla también pueden ver algunas de las acciones que realizamos. Realizamos exitosamente unas actividades llamadas Días de la Energía, donde había videos educacionales, a la gente se le enseñaba a revisar su factura eléctrica, incluso la gente que no la llevaba regresaba con su factura diciendo ayúdeme por favor a entenderla. También explicábamos las diferencias entre los focos, porque uno ahorra más y no. Diseñamos materiales, hicimos ejercicios, y lo más interesante es que ahí en esos Días de la Energía ya les empezábamos a poner a las personas pequeños ejercicios para que ellos identificaran si estaban realmente en sus hogares teniendo una equidad de género, quién hacía qué, ¿no? Y ahí nos sucedieron historias bien interesantes que ahorita por tiempo no se las cuento, pero fue muy, muy, muy positivo todos los hallazgos que encontramos con este proyecto. Lo que muestro ahora es la campaña de medios que lanzamos, y esto básicamente buscaba sensibilizar en el ahorro de energía con enfoque de género, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí que estamos rompiendo con los estereotipos de género. No es una mujer la que carga la canasta para lavar la ropa, sino es un hombre, además feliz por hacerlo, como debe de ser. Y bueno, ahí venían mensajes, sobre todo para que la gente se volviera un héroe
¿o no?, al poder ahorrar la energía. Y bueno, después, ahora sí, entramos a la parte interesante, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a eso? ¿Cómo fue que decidimos lanzar la campaña? Al principio, nosotros pensábamos, bueno, enfoquemos toda la campaña de ahorro de energía a las mujeres. Pero de pronto nos vino la duda, ¿y por qué a las mujeres? ¿Cómo es que los hombres se relacionan con el ahorro de energía? ¿Cómo es que las mujeres lo hacen? Y los niños. Y entonces ahí descubrimos que hacía mucha falta realizar un análisis de género, porque intentamos encontrar información, y concuerdo totalmente con Ana Bristein y Carla, de que en las estadísticas no hay, buscamos en CENER, en estadísticas de INEGI, de OLADE, para poder encontrar esta relación y poder saber si teníamos, si nuestro pensamiento era correcto de enfocar y de empoderar a las mujeres en el consumo eficiente de la energía. Sin embargo, no había elementos para decir que nuestra decisión y nuestro enfoque era el correcto. Entonces decidimos parar todo el proyecto y decir, a ver, no, aquí nos hace falta primero entender qué es el comportamiento, cómo es esa relación, y después lanzamos esa campaña para poder enfocarla bien y tener éxito. Entonces, definitivamente necesitábamos un análisis de género y energía. Procedimos a hacer la contratación de especialistas, y entonces diseñamos y aplicamos una encuesta que estuvo dividida en 3 sectores. ¿Por qué? Porque queríamos ver la relación con el uso de la energía, no solo de hombres y mujeres, pero sí también categorizarla por personal del corporativo de Grupo Salinas, que tiene un estatus socioeconómico distinto al de los clientes y clientas de las tiendas Electra, y también a los trabajadores y trabajadoras de clientes Electra. Entonces, subdividimos en estos 3 sectores, pero también haciendo esta diferenciación por sexo, hombres y mujeres, adultos y adultas mayores, niñas y niños. Las preguntas que nosotros planteamos fueron enfocadas a identificar el perfil de las personas encuestadas, a conocer cuál era la división genérica del trabajo y uso de la energía, justamente identificar estos estereotipos de género. Después, saber cuál es el acceso y control de los recursos energéticos. Y luego, y también muy importante para nosotros, las concepciones culturales en el uso de la energía. Y después de esto, ¿no?, después de tener todo el análisis, poder diseñar indicadores para el proyecto y, sobre todo, poder enfocar acciones. Yo estoy totalmente de acuerdo que si a las mujeres y a los hombres no se les integra desde un principio en un proyecto de promoción, de difusión o de políticas públicas, difícilmente va a haber un apropiamiento y difícilmente va a ser exitoso, y aquí justamente no queríamos que esto nos pasara. ¿Qué fueron los resultados de este análisis de género y energía? Pues en cuanto, ¿no?, al primer tema que nos interesaba, en cuanto al perfil de la población objetiva, vimos que estas personas, los clientes y clientas de Grupo Salinas, tienen un promedio de 5,000 pesos mensuales, se dedican a los servicios y al comercio. Y hay un número importante de jefas de familia, ¿no?, alrededor del 38%, y las personas regularmente estudian hasta la secundaria. ¿Cuál es el gasto y el consumo de electricidad? Otro tema importante para nuestro estudio es que las personas estaban gastando entre 1,500 y 500 pesos mensuales. Entonces, si comparamos con los ingresos, un porcentaje muy alto se va hacia el pago de la energía eléctrica. Y esto se entiende perfectamente por lo que sigue, ¿no? Porque alrededor del 47% de la población enciende sus luces entre 3 y 4 horas al día, y el 30% más de 5 horas. Y aquí es bien interesante, son los hijos, o sea, los hijos varones, ¿no?, quienes dejan más tiempo las luces encendidas durante el día, luego las madres de familia y finalmente las hijas y padres de familia, ¿no? En algunas de las familias, en la mayoría, es el padre de familia el que asume el gasto de la luz, pero son las mujeres quienes acuden a realizar el pago. En cuanto al uso y acceso de aparatos electrodomésticos, solamente nos enfocamos a los 3 principales. El refrigerador, el 85% de la población cuenta con un refrigerador, ¿no? Y aquí vemos que son las mujeres quienes más abren el refrigerador, después un poco los hijos y al final las hijas y los padres de familia. La televisión, pues el 90% cuenta con una televisión, lo cual no es novedad, pero se mantiene encendido más de 5 horas. Quienes más usan la televisión son las madres de familia,
Y puede ser que sí, por todo el asunto de las telenovelas y los hijos, por todo también el uso de los aparatos para jugar, ¿no? Remotamente. Luego, en cuanto a la lavadora, el 73% de la población cuenta con una lavadora, le dan uso 3 y 4 veces a la semana y 2 veces a la semana el 31%. Y luego, en cuanto al acceso a nueva tecnología, el 56% cuenta con focos ahorradores, el 23% con tradicionales y el 18%. Y aquí, justo lo que marqué en rojo es lo que nos llevó a lanzar toda nuestra campaña de ahorro de energía enfocada a las mujeres. ¿Por qué? Porque la decisión de compra de un nuevo aparato electrodoméstico recae en las madres de familia. Esto es bien interesante, ¿no? El descubrimiento. Y el estudio también nos decía, ellas son las que deciden, pero desafortunadamente no están informadas para hacer una decisión de compra adecuada. Entonces, ahí es donde nosotros dijimos, ok, nuestro feeling inicial era realmente cierto y vamos a enfocar nuestra campaña de ahorro de energía hacia las mujeres. Bueno, continuando con los hallazgos, es que, y eso también era muy interesante porque nos lo temíamos, que el 60% de la población no cuenta con conocimiento sobre las políticas de ahorro energético y los mecanismos de sustitución de aparatos más eficientes. Aquí le preguntábamos, ¿tú conoces el programa Luz Eficiente? No. ¿Conoces el Cambia tu viejo por uno nuevo? No. Entonces, caray, pareciera que había una desconexión entre todo esto que a nivel federal se está haciendo y que solamente al parecer llega a un cierto estrato de la población, pero no a la base de la pirámide. Bueno, después el total de la población no sabe con precisión lo que cada aparato ahorrador puede aportar en la recuperación inicial del gasto. Es decir, no tienen idea que si compran un aparato ahorrador, aunque es más caro, finalmente van a obtener ahorros económicos. Y bueno, después cuando les preguntábamos si estaban dispuestos a comprar o no un aparato ahorrador, ellos decían, bueno, sí, dependiendo del costo, y el 36% dijo que no, ¿no? Entonces, creo que aquí definitivamente hace mucha falta enfocar las acciones. Sí, ya me quedan 3 minutitos, ya lo vi, entonces voy a apurarme. En cuanto a los resultados en relación al consumo de energía, lo que vimos, ¿no? Se cuenta con más televisores de los necesarios, los televisores, módems, reproductores están siempre conectados, se mantienen luces encendidas sin necesitarlos, se abre el refrigerador de forma indiscriminada y se hacen cargas de lavado de ropa que se podrían disminuir. En cuanto a los estereotipos de género, bueno, el 72% de las mujeres aporta entre 1 y 4 horas a las tareas domésticas, el 28% entre 5 o más horas, mientras que el 42% de los hombres dedican 1 hora más o menos o 2. Esto hace mucho énfasis y sentido con lo que ya comentaban nuestros panelistas anteriormente. En cuanto a si tenemos un problemita ahí en la casa de desperfectos eléctricos, pues son los hombres quienes los arreglan mayormente, la mujer muy poco, como pueden ver. Y luego aquí también esto es interesante. El 49% de personas de las entrevistadas piensan que las mujeres son más aptas para las labores de limpieza que los hombres. Y el 51% opina que no es así. O sea, un 51% ya dice, a ver, basta con estos estereotipos, ¿no? O sea, ambos pueden hacer todo tipo de actividades. Y la siguiente también es interesante. El 84% piensa que no necesariamente los hombres son más capaces para ser empresarios que las mujeres, mientras que el 16% piensa que sí, ¿no? O sea, hay todavía mucha brecha que erradicar. Ya para ir concluyendo, ya en la primera presentación han hablado sobre la importancia de los indicadores. Yo quisiera nada más retomar que para nosotros el haber realizado el análisis de género en este proyecto y el haber obtenido indicadores a partir de ese análisis de género fue fundamental para poder plantear un proyecto exitoso, porque definitivamente, ¿no? Si no se tiene considerada a las mujeres y a los hombres e identificadas sus necesidades y su relación con la energía, difícilmente estos proyectos van a ser interesantes. Yo creo que en México hace mucho por hacer. En la región, que era una de las preguntas también, en la región de América Latina, me parece que tenemos la misma situación. Los análisis de género, los indicadores están enfocados a energía y cambio climático, a energía y salud. Pero ¿y qué pasa con todo lo demás? Con cosas tan básicas como el consumo energético en los hogares, que a su vez se puede traducir en ahorros económicos. Entonces, considero que
se tendría que hacer una labor mucho más grande y mucho más fuerte para que estos indicadores sean realmente ya establecidos como parte de la política pública energética de México y que sean estos indicadores los que rijan las estrategias, los programas, las políticas, donde se reconozcan a hombres y a mujeres y sus diferencias para que podamos tener, ¿no?, una equidad de género realmente visible y útil para todos. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Delia. Pues ha sido un placer escucharlas a todas, conversar hoy. Estamos recibiendo preguntas para todas nuestras panelistas, pero igual les queremos instar a que nos hagan llegar más preguntas. Quisiera iniciar tal vez con Andrea. Perdone. Andrea, quiero hacerte una pregunta, porque cuando uno trabaja con proyectos, por lo menos una de las reacciones iniciales cuando uno toca el tema de incluir indicadores de género es, uy, eso va a costar mucho o eso es algo que nada más se hace al final. Y yo sé que pues corriste un poquitito con una de las últimas filminas que era el tipo de iniciativas o acciones que se pueden llevar a cabo para recolectar información. Entonces me gustaría saber tu opinión en cuanto a, uno, si es cierto que el tema de indicadores es algo que se deja aparte, si es algo que siempre hay que llevar a cabo acciones adicionales o si implican costos adicionales, porque sé que esta es una pregunta que sobre todo los generadores de proyectos por lo general tienen. Sí, definitivamente incluir una acción específica de género va a significar un costo adicional para el proyecto. Generalmente porque sobre todo necesitas un especialista de género, un especialista social que te apoye en todo el proceso del proyecto, desde la recolección de datos hasta ya el monitoreo al final del proyecto, ¿no? Pero creo que para mí es, bueno, sí, tiene un costo que tal vez depende no quiero dar un precio porque depende mucho de los proyectos, ¿no? Pero sí va a tener un costo, pero los beneficios que ganas de incluir esta perspectiva y la sostenibilidad que le das a los proyectos, al final es mucho más valiosa que lo que te puede costar una intervención específica de género. Y estos proyectos de género, los que yo he visto, son millones de dólares y el componente de género es menos del 1% de la actividad. Obviamente, si le puedes dar más fondos a la actividad de género es mucho mejor, pero puedes hacer cosas magníficas con un presupuesto bastante pequeño y hacer una gran diferencia entre que tu proyecto funcione y no funcione. Perfecto, gracias. Y quisiera ahora pasar a Carla y perdón, a Ana y sí, a Ana y a Carla para hacerles una preguntita. Primero, reciben sus, perdone, es un poco cansada, aquí hace mucho calor donde estoy y estoy un poco desubicada, pero la pregunta inicia pues agradeciéndoles por su presentación, diciendo que ha sido una maravillosa exposición. Y pregunta para Ana y Carla, si tienen tiempo para contar a la audiencia sobre la creación de la GIEC para dar continuidad a este trabajo a nivel regional. Entonces, no sé si contestan en conjunto o si alguna de ustedes lleva la batuta en cuanto a la creación de la GIEC y cómo eso va a ayudar para llevar el trabajo adelante. Sí, gustan, les platico yo. Esto es una iniciativa que surgió hace una semana, que presentamos justo estos resultados en la CENER, en el Encuentro de Igualdad de Género y Energía, donde estuvo presente la representante de género de OLADE, la directora, una de las directoras adjuntas de CEPAL, gente del sector, y bueno, justo con el interés de ver cómo podemos seguir avanzando, no solo en México, sino en la región, para ir construyendo indicadores de género y energía, surgió la idea de un grupo de trabajo que en ese momento lo bautizamos como Grupo Interinstitucional de Indicadores de Género y Energía para la región, que en principio estará conformado por organismos como OLADE, CEPAL, GIZ, la CENER como cabeza de sector en México, pero también queremos invitar a INMujeres,
la UNAM, representada por el momento por el IER y por el Programa de Sustentabilidad, quienes desarrollamos el proyecto. Y bueno, pues la idea es justo cómo construimos un programa de trabajo que nos permita seguir avanzando, obtener la información que necesitamos y, bueno, poder también tener financiamiento para avanzar en esta propuesta que el acceso diferenciado y poderlo aplicar además en otros países de la región, que si bien la situación en cuanto a disponibilidad de estadísticas es distinta, porque México siempre ha marcado una pauta, como digamos, como poniendo un ejemplo hacia adelante de que tenemos muchas estadísticas, no es así en todos o en otros países, pero bueno, justo con las estadísticas disponibles, ¿qué se puede hacer y cómo podemos avanzar? Entonces, pues me da mucho gusto compartirles esto y apenas estamos comenzando a trabajar en este sentido, ¿no? Con otras instituciones. Perfecto, muchas gracias. Así que esfuerzo más grande y colaborativo, ¿no? Impresionante. Quisiera ahora darle una pregunta a Anadelia. Esta pregunta es, bueno, tanto para Anadelia como para Andrea, pero Ana, quisiera hacerte la voz primero. Dice que tanto tu presentación como la de Andrea dan por supuesto que los roles de género implican desigualdad. Y esta persona está interesada en saber si los indicadores que ustedes han utilizado validan algunos de estos supuestos. Entonces, quisiera, si necesitas un par de momentitos para reflexionar, pero la pregunta es si los indicadores de género que ustedes han utilizado validan el hecho o el asumir que los roles de género implican desigualdad. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Definitivamente, a partir del análisis de género que hicimos y de las encuestas, esto sí que se valida, ¿no? Sí, como pudimos ver en la presentación. Definitivamente todavía existen estereotipos de género, todavía se nota y se piensa que las mujeres deben de enfocarse a hacer cosas del hogar y que los hombres están más destinados a ser empresarios. Todavía se tiene estas ideas de es el hombre el que resuelve los problemas en la casa, sobre todo electricidad y tal, y es la mujer la que va a pagar la luz. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué si realmente hombres y mujeres pueden hacer exactamente lo mismo? Lo que hace falta definitivamente es un empoderamiento para que las mujeres puedan llevar a cabo todas estas actividades y esas brechas de desigualdad realmente se reduzcan lo mínimo posible. Sí, definitivamente es así y por eso nosotros enfocamos esta campaña hacia el empoderar a las mujeres, pero es importante mencionarlo. Nuestra encuesta y todo fue hacia el sector pirámide de la población. Ahora, ¿qué pasa arriba con las personas de ingresos de medios hacia arriba? Esto no lo exploramos nosotros, pero no dudaría que todavía la situación siga también manifestando estas desigualdades. Gracias. Gracias. Y Andrea, no sé si vos también querés comentar un poco en cuanto a tu experiencia y si el uso de los indicadores de género realmente aseguran, por falta de una mejor palabra en este momento, que los roles de género realmente indican brechas y desigualdad. Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Anadelia. Sí nos muestran que todavía existen muchísimas desigualdades, sobre todo en zonas rurales, pero también hay muchas brechas en términos de la participación de las mujeres en la fuerza laboral del sector y las intervenciones que hemos hecho y los indicadores que hemos estado midiendo nos han demostrado que cuando ofreces oportunidades a las mujeres para que accedan a créditos, para que accedan a nuevas oportunidades de empleo en el sector, para que accedan a diferentes tipos de energía o simplemente para mejorar la salud, empiezan a cerrar esas brechas y empiezan a ayudar a dar nuevas oportunidades. Yo creo que el objetivo no es obligar a nadie a hacer nada, no queremos obligar a que todas las mujeres de pronto estén trabajando como ingenieras eléctricas en una empresa de energía eléctrica. La idea es ofrecer oportunidades y que ellas puedan ejercer la actividad que desean. Lo que sí creo que es importante mencionar es que
en la región hay mucha diversidad cultural, étnica, racial, y es muy importante tener en cuenta esas diferencias a la hora de diseñar proyectos también, sobre todo cuando uno trabaja con poblaciones indígenas, que culturalmente el rol de la mujer es un poco distinto, y entender y hacer esos análisis de género con una perspectiva cultural también es muy importante para no venir a romper algo que ya existe y cambiarlo. La idea es cambiarlo poco a poco y dentro de la misma cultura de la comunidad, ¿no? Perfecto, gracias. Ya que te tengo en línea, hay otra pregunta que tal vez nos puedas ayudar a resolver. Dice, buen día, quisiéramos saber si hay de un ejemplo de relación entre indicadores de género y externalidades en el sector energético. Entonces, sé que te estoy poniendo ahí pues a pensar en rápido, pero si nos pudieras ayudar a identificar un indicador de género que esté relacionado, que nos haga evidenciar las externalidades en el sector energético. Es algo que les interesaría conocer a nuestra audiencia. Externalidades en el sentido de algo que tal vez no se planeaba en el proyecto y resultó. Si es así, yo lo interpretaría así. Sí. Ok, por ejemplo, para dar un ejemplo muy breve, en Haití se hizo un proyecto, el BID hizo un proyecto de electrificación con energías renovables en los campamentos o en estas zonas después del terremoto, donde el objetivo era darle energía eléctrica a esos campamentos nuevos, ¿no? El proyecto fue diseñado para eso, con el objetivo de acceso a energía en los hogares básicamente, pero también se instalaron paneles en las calles que se empezaron a formar dentro de los campamentos y cerca de los baños. Cuando se hizo un estudio final que no tenía un componente de género original, se dieron cuenta que gracias a estos paneles solares las mujeres podían salir de sus casas en la noche y podían utilizar los baños en la noche. Tenían miedo de salir de estas tiendas en donde estaban viviendo, en estas en las carpas donde vivían de noche, y eso puede llevar a muchísimas enfermedades en las mujeres, sobre todo las mujeres que están en menstruación. Tienen mucho miedo de salir de noche porque las pueden robar, las pueden acosar o las pueden violar. Y al darles acceso a luz, ellas mejoraron muchísimo su salud. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora quisiera pedirle a Ana o a Carla que tal vez nos ayuden con una pregunta, que es acerca de la forma en cómo hemos tratado el tema de género. La pregunta es por qué en este panel, pero me imagino que también pues un poco en la investigación que ustedes llevaron a cabo, ¿por qué dejamos de lado otras identidades de género? Cuando desde la creación de indicadores es donde podemos cambiar tendencias de ver solo la dicotomía hombre-mujer. Entonces, me gustaría saber si ustedes pueden tener alguna reflexión acerca de por qué estamos hablando de género, pero hablamos solo de hombre y mujer en vez de expandir a otros géneros. Sí. Yo creo que uno de los temas más importantes tiene que ver justo con cómo estamos, aunque tenemos la conciencia de que el género implica una diversidad mucho más grande que una dicotomía, ¿no? No es fácil medirlo en una encuesta o en indicadores con precisión. Ese es uno de los grandes temas. O sea, creo que indicadores de género es un área en la que tenemos mucho trabajo por hacer y que esperamos que los expertos en género nos ayuden a encontrar esas herramientas. Desafortunadamente, no podemos esperar sobre otras capacidades, no solo el género, porque además si nos vamos a los enfoques por capacidades que plantea Nussbaum, pues ahí no solo el género es un tema, también tienen que ver otros temas, ¿no? La parte cultural, la edad, la generación. Entonces, creo que podemos hacer mucho más compleja la evaluación, la medición, pero al menos desde el lado de lo que está aportando la epidemiología energética, por ejemplo, es primero desarrollemos en lo que es más fácil cuantificar para poder identificar patrones. Y después podemos empezar a añadir mucho más elementos de desagregación. Aunque sé que suena contraintuitivo, definir los patrones de agregación es área de expertos en género. Y creo que uno de los grandes temas es que todavía no encuentran una forma de hacerlo que sea
aplicable de manera masiva, y que creo que es el gran tema cuando hablamos de indicadores. Entonces no nos queda más que ver lo obvio, que es el sexo, ¿no? Sé que no es lo mejor, pero creemos que es un avance importante. Y el enfoque que usamos en este estudio también tenía que ver con poder definir con claridad lo que sí tiene que ver con el sexo, como la primera vista al género, vamos a decirlo así, el enfoque de bulto, pero encontrar una forma de desagregarlo de lo socioeconómico e incluso de lo cultural. Y eso no es fácil, porque justo lo que hemos estado viendo es que hay todo este tema de los estereotipos por sexo, ¿no? Que es como los manejamos, y realmente no son estereotipos por género. Entonces, creo que lo que nos falta es, como individuos y como investigadores, empezar a entender el idioma del género y empezar a trabajar en general la temática de género. Y también creo que generacionalmente hay un tema. Lo ven muy distinto los investigadores jóvenes en género que los investigadores maduros en género, porque partimos de contextos culturales diferentes, donde hay una especie de, pues no quisiera decirlo muy violentamente, pero una especie de condescendencia a los temas de género de parte de las generaciones más grandes. Entonces, uno que está en el sándwich, que estamos aquí en los 50, donde no somos los grandes pensadores, investigadores en género, pero tampoco estas corrientes jóvenes que tienen mucha más claridad en los conceptos, que hacen diferencias o digamos, degradados en el tema de género. Creo que hace falta más comunicación entre esos dos extremos para que encontremos eso, el cómo no dicotomizar algo que es mucho más rico y además que nos aportaría mucho más valor a los estudios de los que somos expertos en energía o en sustentabilidad, como es el caso de lo que hemos trabajado Ana y el grupo de PUES y el grupo de DIA, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Es una respuesta que me parece maravillosa, pero sobre todo que nos lleva a repensar y a pensar, tal vez a reflexionar sobre lo que es el ideal, cómo nos gustaría tratar el tema, versus la realidad, donde apenas estamos haciendo campo para empezar a hablar de una dicotomía y todo el trayecto que nos falta, ¿no? Para poder hablar de género en una forma más holística y más inclusiva, incluso. Tengo una última pregunta antes de que cerremos y no sé, no está dirigida a nadie en particular. Si alguna de ustedes pues quiere tomarla, perfecto. Es la siguiente. Es una pregunta que se relaciona con cambio climático. Dice, ¿existen indicadores de género en el sector energético que estén relacionados con el cambio climático? Y si ustedes consideran que los hay, pues estoy segura que nuestra audiencia estaría muy contenta de escucharlos. Hay estudios que creo que esa es la parte interesante. Está trabajando en los beneficios por temas de mitigación. Y hay un trabajo importante que está haciendo el INEC, Salud Pública. Aquí en el IER también está haciendo un trabajo importante sobre eso. Y nos dimos cuenta de que no hay concepción de la perspectiva de género en algunos. No quiero generalizar en los que hemos visto. Pero sí, creo que todo el tema de los impactos de las acciones de mitigación por cambio climático, viéndolo como cobeneficios en el tema salud, ¿no? En temas de salud, educación, hay muchos cobeneficios diferentes, es algo que debemos abordar, es algo que sí se está tratando y es algo que queremos integrar con estas visiones múltiples. Ahora, cada vez más, es un sistema complejo y tenemos que ver cómo lo tratamos. No sé si en otros entornos lo están haciendo también. Bueno, perfecto. Y sí, el tema de los beneficios, pues se las trae porque es complicado y sobre todo cuando uno lo ve desde el punto de vista de la mitigación. Los desarrolladores de proyectos primero están viendo su indicador más importante es cuántas emisiones se redujeron. Y el tema social o el tema ambiental, que son parte de esa discusión de cobeneficios, pues queda un poco relegado y en muchos casos es algo que hasta se les olvida, como estaban diciendo, o al menos esa es mi experiencia. Pero los indicadores pueden ser los mismos, ¿no? Como aportaba Andrea en su presentación, ¿no? Podemos hablar de empoderamiento en iniciativas de cambio climático relacionadas con el sector energético, porque se pueden abrir espacios de participación, se pueden abrir espacios de generación de empleos, pero implica ver el tema desde un punto de vista que no es meramente reducción de emisiones, sino de entender los impactos sociales y ambientales y esperando que estos sean positivos de nuestras acciones. Perdona,
Ana. Claro, dale. Yo quisiera agregar también que en México, como decía Carla, sí está haciendo un esfuerzo interesante, importante en tratar de incluir la perspectiva de género en el tema de cambio climático. Hay ya algunos esfuerzos documentados de programas especiales de cambio climático que se ha incluido de manera importante, digamos, la perspectiva de género con especialistas en el tema de género en la construcción de los programas especiales, sobre todo en la zona sureste del país, que creo que pueden ser un ejemplo, ¿no? Para ver cómo aterrizar esto que tú decías, no solo el tema de las emisiones, sino el tema de los impactos diferenciados del cambio climático, ¿no? En la sociedad. Gracias, Ana. Estoy viendo mi reloj y llevamos casi hora y media conversando acerca de indicadores de género en el sector energético. Y les agradezco a todos por su atención y su participación. Antes de cerrar el webinar, quisiera pedirle a nuestras panelistas que por favor nos den una oración o dos de síntesis de sus mensajes, de qué es lo más importante que ustedes creen que debamos de dejar con nuestra audiencia. Entonces, voy a empezar, como tuvimos el orden de la agenda, con Andrea. Primero, si nos podrías dar tu síntesis o tu mensaje más importante para el día de hoy. Sí. Los indicadores de género son realmente esenciales para medir los impactos de nuestras intervenciones de energía en hombres y mujeres, pero para que tengamos buenos indicadores y buenas acciones de género, tenemos que hacer un análisis de género desde el inicio del proyecto. Eso es clave. Gracias. Ana Beristain, si nos puedes dar tu síntesis, tu mensaje. Gracias. Creo que es indispensable considerar y exigir que se tomen en cuenta indicadores con perspectiva de género para el sector energético y entender los roles perspectiva intercultural, porque tenemos que hablar diálogos de disciplinas distintas. Requerimos a las interculturales y los interculturales para ser puentes y en este sistema complejo de entender estas perspectivas no solo de género, sino con enfoque de capacidades, ¿no? Muchísimas gracias. Y Ana Delia, tu mensaje para nuestros participantes. Sí. Última reflexión. Sí, muchísimas gracias. Concuerdo que los indicadores de género son fundamentales para cualquier iniciativa, proyecto o cualquier acción. Sin embargo, me parece que además de identificar roles de hombres y mujeres, es bien importante sectorizar, es decir, no se relacionan de la misma manera los hombres y las mujeres de un estrato pobre a un estrato rico, ¿no? Es bien importante saber que los accesos a la energía son diferenciados también y en función de esto son los comportamientos y en función de esto entonces también las diferentes acciones con las que se deberían de llevar a cabo. Entonces, diferenciar hombres y mujeres, claro que sí se puede más allá con los otros géneros, pero también por estratos socioeconómicos, porque no todos nos relacionamos de la misma manera, ni todos tenemos acceso a la misma información. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Realmente ha sido una discusión muy rica. Ha sido un placer escucharlas a nuestras panelistas, a nuestros participantes, a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por su interés, por estarnos enviando sus mensajes, comentarios y preguntas. También quisiera tomar la oportunidad para invitarles al que va a ser tal vez nuestro último seminario, al menos por un ratito, que será el 19 de julio, es un miércoles, entonces apúntenlo en la agenda. Los horarios por lo general son 9 a.m. hora Centroamérica, 10 a.m. México y 11 Estados Unidos. Y pues también agradecer a nuestro donante, a la cooperación estadounidense, USAID, y recordarles que nos den un tiempito para subir la grabación de este webinar a nuestra página, y al igual que las versiones PDF de las presentaciones que ustedes pudieron disfrutar hoy.
Para nosotros ha sido un placer como GECO, como la UICN y la Oficina Global de Género, compartir hoy con ustedes y esperamos que puedan acompañarnos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.